el 50% de los hombres y el 60% de las mujeres mayores de 15 años tienen alguna enfermedad o problema de salud crónico. Siempre aumenta con la edad y siempre es superior en la mujer. Generalmente las mujeres tienen más procesos crónicos y sufren más de sus procesos crónicos. Y un problema importantísimo en la sanidad: constituyen el 80% de las consultas de asistencia primaria. Es decir, nuestros ambulatorios, nuestros centros de salud están llenos de pacientes crónicos. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Toma la palabra el doctor don Ángel Sánchez Rodríguez, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Salamanca, catedrático de Medicina Interna, para hablarnos sobre las enfermedades crónicas y su visión panorámica. Las enfermedades crónicas, evidentemente, son enfermedades que se prolongan en el tiempo, que no tienen un criterio definido de duración, que son irreversibles, que son enfermedades no curables, que requieren un tratamiento integral, que conducen progresivamente a la incapacidad del paciente en un término de dependiente o no dependiente, y que constituyen un problema de primer orden para todos los sistemas sanitarios no españoles, sino de todos los países. ¿Cuáles son los factores que facilitan o que han facilitado el desarrollo de las enfermedades crónicas? Pues indudablemente son muchos, pero son los cambios demográficos, por razones sociales, por razones de guerras, por razones de inundaciones, por multitud de cosas, el aumento de la supervivencia y el envejecimiento de la población. Fíjense ustedes que según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística, la supervivencia para los hombres en este momento en España es de 79,6 años y de 85,1 para las mujeres. Los avances científico-técnicos que permiten que vivamos más, la exposición a factores de riesgo y los cambios sociales. ¿Y cuáles son los caracteres que definen a todas las enfermedades crónicas? Porque hay un concepto que yo quiero que ustedes tengan claro. Hay enfermedades crónicas y hay procesos crónicos. Yo me voy a referir fundamentalmente a las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque procesos crónicos son la hipertensión arterial, proceso crónico es tener el colesterol alto, proceso crónico es una jaqueca, proceso crónico es una alergia, proceso crónico es una artrosis lumbar. Pero nos vamos a referir fundamentalmente a las enfermedades como concepto de enfermedad. Y en estas enfermedades crónicas, ¿cuáles son sus caracteres? Una alta prevalencia. Fíjense ustedes, en España hay aproximadamente entre 22 y 24 millones de enfermos con procesos crónicos. El incremento progresivo de la incidencia y de la prevalencia. Las enfermedades crónicas no tienen edad, pero todas las enfermedades crónicas progresan con la edad. Aparecen en todas las edades. Las enfermedades crónicas no tienen edad. Son incurables. Muchas de ellas son degenerativas. Todas. Limitan la capacidad de vida. Muchas, casi todas, causan incapacidad. La mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad crónica son enfermos pluripatológicos, es decir, tienen más de una enfermedad. ¿Por qué? Porque una de esas enfermedades crónicas está facilitando la aparición de nuevas enfermedades. Requieren una amplia estructura de apoyo. Cuando los pacientes se hacen dependientes,
requieren una estructura de apoyo que ninguna sociedad en el mundo, ninguna sociedad, tiene resuelto en este momento. Tienen, por tanto, un ámbito personal, social, económico y político muy importante, e indudablemente las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte. La frecuencia, se la comentaba antes de pasada, lo vuelvo a repetir, el 54% de la población tiene una enfermedad o proceso crónico. Ahí mezclaremos los dos términos. Y la prevalencia por encima de los 65 años es del 89,5%. Se puede decir, y así lo he tomado de una página de abril de este año, el 50% de los hombres y el 60% de las mujeres mayores de 15 años tienen alguna enfermedad o problema de salud crónico. Siempre aumenta con la edad y siempre es superior en la mujer. Generalmente las mujeres tienen más procesos crónicos y sufren más de sus procesos crónicos. Y un problema importantísimo en la sanidad: constituyen el 80% de las consultas de asistencia primaria. Es decir, nuestros ambulatorios, nuestros centros de salud están llenos de pacientes crónicos. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas a las que pretendo referirme, o las más frecuentes como enfermedades crónicas? Son las enfermedades cardiovasculares, en primer lugar, que comprenden también las enfermedades vasculares del sistema nervioso y las enfermedades vasculares periféricas, las enfermedades respiratorias, las enfermedades renales, la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la miopatía simple compleja, etcétera. El cáncer se está haciendo una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque a medida que tratamos los cánceres mejor, los enfermos indudablemente viven más. Unos en un porcentaje importante se curan, pero otros no se curan nunca más. La patología inflamatoria articular, sobre todo la artritis reumatoide y la patología artrósica, la patología degenerativa, algunas patologías del aparato digestivo, fundamentalmente las hepatopatías y los pacientes portadores de enfermedad pancreática, la obesidad y todas sus secuelas es una enfermedad crónica con los múltiples problemas que tiene, algunas infecciones que evidentemente se hacen crónicas ya con mucha mejoría, como es la tuberculosis y el SIDA, pero que todavía siguen ahí, y esos procesos crónicos que he definido de una forma muy genérica, como puede ser la hipertensión, el colesterol, la alergia, las jaquecas, etcétera, etcétera. Si hacemos un repaso de las enfermedades cardiovasculares, que son las más frecuentes, fíjense, representan la primera causa de muerte, un 30% frente a un 28% del cáncer y luego las enfermedades respiratorias. Es la segunda causa de morbilidad, de patología asociada, bien en forma de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca crónica o bien de accidente cerebrovascular. Tenemos un porcentaje en nuestro país muy alto de enfermedades cardiovasculares y llevan a una invalidez o a una incapacitación parcial al 10 al 20% de los pacientes que la sufren. Las enfermedades respiratorias crónicas, fundamentalmente la bronquitis crónica, el asma bronquial y el enfisema. También es importante en nuestra población, fíjese que población, un 4,9% de la población superior a los 15 años, conduciendo a una limitación, a una incapacidad en el 15 al 25% de los casos. La enfermedad hepática crónica, fundamentalmente la cirrosis, con una prevalencia importante, donde la padece también un importante número de la población y que tiene también una limitación que puede oscilar entre un 5 y un 7%. Un problema cada vez más emergente, que es la insuficiencia renal crónica, a la que le tenemos que hacer todos un poquitito más de caso en la actualidad, donde realmente conduce a un 10% de la población adulta a entrar en un grado 5 o 6 de lo que es la insuficiencia renal crónica en relación al filtrado glomerular. Fíjense que en este momento en nuestro país hay casi 50.000 pacientes en diálisis
y que lleva a una incapacitación, sobre todo en el estadio final, al 20% de los pacientes. Probablemente la enfermedad epidemiológica más frecuente en este momento, o una de las más frecuentes, es la diabetes y la obesidad, lo que ahora se ha empezado a llamar diabesidad, porque aproximadamente el 50% de los pacientes diabéticos son obesos. Pero fíjense, afecta a casi un 15% de la población, lleva una patología asociada en el 12% de los casos, conduce a patología cardiovascular hasta un 40% de los pacientes diabéticos, afectación vascular periférica entre un 5 y un 10%. Las enfermedades neurológicas son más frecuentes en los pacientes diabéticos y el paciente diabético en su final, cuando tiene complicaciones metadiabéticas asociadas, tiene una incapacidad muy limitada. Y luego existen esos procesos crónicos que no puedo dejar de enumerarlos. ¿Por qué? Porque esos procesos crónicos a la larga, muchos de ellos llevan a una enfermedad. Una hipertensión arterial mantenida lleva a una verdadera enfermedad vascular en el curso del tiempo. Una alergia puede conducir a patología respiratoria crónica, las artrosis y sus problemas, el colesterol elevado lo mismo, y todas esas circunstancias que muchas veces aparecen ligadas en el contexto de los que nos consideramos normales y a veces no tan normales. Si valoramos por edad, fíjense, en edades entre los 16 y 34 años hay procesos crónicos como pueden ser la alergia, la patología osteoarticular vinculada muchas veces a trastornos congénitos propios, la jaqueca, el asma, procesos relativamente frecuentes en los niños y que se prolongan luego en la edad adulta. Entre los 30 y los 65 años, ahí tenemos otra referencia de procesos muy comunes. Es decir, a medida que avanzamos en edad, tanto los procesos crónicos como las enfermedades crónicas van aumentando de forma notoria. ¿Y qué ocurre por sexos? Pues por sexos, como les decía antes, las mujeres que están representadas en esta gráfica, en este color azulado, pues siempre tienen una afectación mayor que los hombres, tanto en los procesos crónicos como en las enfermedades crónicas. ¿Y a qué llevan las enfermedades crónicas? ¿Por qué son tan importantes? Pues son tan importantes desde el punto de vista asistencial porque, fíjense bien, el gasto de las enfermedades crónicas supone en nuestro país, esto es del 2017-18, el 6,3% del PIB. Si el PIB es de 1.300.000 millones de euros, pues podemos sacar unas cifras absolutamente astronómicas de lo que cuestan las enfermedades crónicas. Fíjense la frecuentación de las consultas en asistencia primaria. El 80% de los pacientes que acuden a los centros de salud son pacientes crónicos frente al 17% más o menos, 18-20%, de los que tienen enfermedades más agudas. La frecuentación hospitalaria, 52% para los pacientes crónicos frente al 11 o el 12% de los pacientes con enfermedades agudas. Y la estancia media de estos pacientes en los hospitales es prácticamente el doble de lo que lleva una enfermedad aguda. ¿Y qué hace el sistema sanitario? Pues lo que puede. Hace lo que puede porque la sanidad es un elemento esencial, pero evidentemente no es el único para entender la mejora de la salud. Y en eso tenemos que ser todos conscientes, si no todos vamos mal. La sanidad tiene que garantizar servicios seguros y de calidad para los pacientes con enfermedades crónicas que están incapacitados. Tiene que controlar el coste de los servicios sanitarios garantizando su financiación. Y debe, porque ese es nuestro deber, que la atención sea equitativa, justa y proporcionada. Todo esto en teoría indudablemente es muy bonito, pero luego, cuando nosotros pasamos a ver qué pasa con estos pacientes, pues fíjense bien, ¿de qué dependen los factores condicionantes de un buen tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas? Pues depende del tipo de enfermedad que tienen. Eso es absolutamente fundamental. No es lo mismo tratar la patología de una ELA en fase terminal
que tratar a un paciente que tiene un enfisema pulmonar que todavía está sin oxígeno en su domicilio. Los hábitos y el nivel de vida que el paciente tiene. Evidentemente, la enfermedad crónica, cuando le incapacita, le va a crear un cambio enorme en lo que es su nivel de vida habitual. ¿Y qué factores socioambientales tiene? ¿En qué medio se mueve el paciente? Tanto el personal como el familiar, como en su comunidad, como en su nación. Evidentemente, todo representa un problema social de primer orden. Y luego, ¿qué posibilidades asistenciales tiene el paciente? Son muy diferentes, de que el paciente sea un paciente no dependiente a que el paciente sea dependiente. Y luego, ¿qué tenemos? ¿Tenemos muchas unidades asistenciales específicas? Desgraciadamente pocas. ¿Qué hay que plantearse? ¿Qué hay que plantearse cuando los médicos y las enfermeras, que para mí son importantísimas en el control de las enfermedades crónicas, qué nos tenemos que plantear? Nos tenemos que plantear primero que las enfermedades son incurables. Por tanto, cuando el paciente ya está establecido con una enfermedad que le hace ser dependiente o todavía parcialmente dependiente, eso es incurable y requiere un tratamiento o un seguimiento continuo. Que hay que conciliar, por una parte, la asistencia, los cuidados y la medicación. Y lo que es muy importante, el paciente requiere un tratamiento integral. Y aquí no tengo ahora médicos especialistas, pero realmente quien debiera seguir a estos pacientes de forma continua, lo debiera seguir siempre que se pudiera, pues porque el número de casos no fuera muy importante por los problemas de asistencia, por todos esos problemas que ustedes conocen ahora con la huelga de Madrid y todo lo demás. ¿Qué había que hacerlo? La asistencia tiene que ser integral y tiene que ser un médico, y debe ser un médico, voy a decir internista, ustedes me perdonan la palabra aunque yo sea internista, el que coordine el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchísimas veces con interferencias en la medicación. Interferencias en la medicación que cada especialista dice esto es lo mío y el resto que lo resuelva el vecino. Y eso es un problema tremendamente importante en los pacientes que tienen una enfermedad crónica, que evidentemente, como les he dicho a ustedes, no tienen una, sino que son enfermos polipatológicos. Es muy importante enseñar a los pacientes, y el paciente tiene que tener un papel activo en sus propios cuidados. Y es muy importante, como les comentaré de paso después, la experiencia de los pacientes. Muchos pacientes podrían ayudarse entre sí si uno respeta la experiencia de los otros. Luego, los recursos que tengamos y las experiencias propias de cada uno. ¿Y cuál sería el primer escalón a la hora de valorar las enfermedades crónicas? Indudablemente el primero es la prevención. Hay que intentar prevenir las enfermedades crónicas, que tenemos 24 millones de pacientes con enfermedades crónicas. Algo tendremos que hacer los médicos, las enfermeras, la sanidad, algo tendremos que hacer. Entonces la prevención es muy importante. Esto de las conductas saludables, que ahora todos los hacemos, el paseo, no sé qué, a todos les mandamos caminar, el control de los factores de riesgo, todavía fuman 4 millones de personas, 26 millones de personas tienen sobrepeso, son obesos, más de 4 millones de personas tienen el colesterol alto, más de 7 millones son hipertensos. Algo tendremos que hacer. Deberíamos de suspender el tabaco y evidentemente promocionar sobre todo los estilos de vida. ¿Por qué? Porque fíjense en los pocos estudios que hay de manejo sistemático de las enfermedades crónicas. Cuando los manejamos sistemáticamente, ¿qué reducimos? Reducimos las consultas de asistencia primaria y la asistencia domiciliaria, reducimos la frecuentación y los ingresos hospitalarios, disminuye la tasa de las consultas urgentes, consumimos menos medicación, tenemos menos enfermedades asociadas, cumplimos mejor la dependencia, asistimos mejor a nuestros pacientes y disminuimos el consumo de recursos. ¿Cuáles serían los principios rectores de estas situaciones? Pues los principios rectores, para mí el fundamental sería este. La atención primaria es el eje de atención de los procesos crónicos. Y me dirán ustedes,
porque lo estamos viendo estos días más que nadie. ¿Qué pasa con la atención primaria? Pues pasan muchas cosas. Pasa que no hay muchos médicos de atención primaria, que evidentemente necesitamos médicos, que necesitamos dotarles mejor, que necesitamos pagarles mejor, que necesitamos distribuirles mejor. Necesitamos muchas cosas. Que evidentemente, ¿cuánto se necesitaría para que los médicos de atención primaria pudieran atender mejor a las enfermedades crónicas? Si a los médicos de atención primaria se les dedica ahora el 12%, pues a lo mejor necesitaban el 24 o el 25%. Es decir, habría que modificar muchas cosas. Pero la atención primaria es el eje de atención de los procesos crónicos. Fíjese bien, la continuidad asistencial es un elemento fundamental. Si nosotros no seguimos las enfermedades crónicas de forma continua, todo se desmadra de una forma absoluta. Y el abordaje de la cronicidad ha de tener en cuenta un enfoque de salud poblacional. Tenemos que plantearnos qué queremos hacer con nuestra sociedad que padece tanta enfermedad crónica. ¿Qué hay que hacer? Pero para todos. Y que las leyes sean uniformes. Y que ahora no se queje Madrid de que tiene una sanidad primaria mala cuando la tienen todas las comunidades autónomas. He cogido un modelo que sería muy bonito para la asistencia de las enfermedades crónicas. Y este modelo es el siguiente. Es un análisis de situación. Cuando nosotros valoramos las enfermedades crónicas, nosotros tenemos que saber cuántos pacientes crónicos tenemos, cuántas teóricas unidades de pacientes crónicos tenemos, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabéticos, etcétera, etcétera. Hacer un análisis cualitativo con los pacientes para saber qué necesitan y hacer un análisis cualitativo con los profesionales para saber de qué medios disponen los profesionales, porque si no disponen de medios estamos buenos con analizar solo los pacientes. ¿Y qué sería muy útil hacer? Sería muy útil calificar a nuestros pacientes en una pirámide, y esta pirámide valoraría pacientes crónicos de bajo riesgo, donde evidentemente la mayoría de los pacientes podrían atenderse con cuidados básicos. Y ellos podrían ser hasta el 80%. Un segundo nivel que sería gestión de la enfermedad, es decir, aquellos pacientes que tienen ya una repercusión muy importante de su enfermedad y que están pasando de la situación de no dependiente a dependiente, que serían aproximadamente un 15%. Y luego los pacientes crónicos complejos, que serían menos, serían de un 5 a 10%, que requerirían de unidades especiales, requerirían de centros bien definidos. ¿Y hay centros bien definidos en nuestro país? No. ¿Para quién hay algunos centros mejor definidos, pero en pacientes ya dependientes? Solo para los enfermos neurológicos. Para los demás no hay unidades definidas, ninguna, en ninguna comunidad autónoma. Ante esto, fíjense ustedes lo que uno se podría plantear. Se podría plantear una visión social y una visión sanitaria. ¿Para qué? Para que lo que cuesta mantener las enfermedades crónicas, que no lo puede soportar ningún gobierno, se compense mucho mejor. Y entonces, en esta visión social, habría que valorar la asistencia domiciliaria a personas con un nivel de dependencia muy alto, a personas soporte con cuidadores para aquellos pacientes que tienen ya una enfermedad constituida, y los pacientes que están en el nivel bajo de la pirámide habría que valorar una asistencia más directa desde los centros de salud. Y luego los pacientes que tienen procesos, pues para esto sí que hay unidades. Ustedes saben que en la mayoría de los hospitales ahora disponemos de una unidad de hipertensión o riesgo vascular que valora pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos, pacientes hipercolesterolémicos y obesos. Hay en los hospitales, no sé si en el de Zamora lo hay o no, porque no lo sé en este momento, pero en el hospital de Salamanca hay un hospital de cardiología de día que valora la cardiopatía isquémica en fases agudas, la insuficiencia cardíaca aguda, la anticoagulación oral,
y hay unidades de respiratorio para pacientes con procesos crónicos no dependientes. ¿Y qué es lo que está haciendo progresar la asistencia a los crónicos? Los talleres de repetición. Si muchísimos médicos y muchísimas enfermeras y muchísimos pacientes participásemos en talleres, evidentemente conseguiríamos una atención óptima muchísimo mejor. Y en estos talleres lo que se valora es la organización del sistema de salud, qué sistemas de información tenemos, qué apoyo tenemos en la toma de decisiones, qué presta la salud comunitaria, cuál es el modelo asistencial y qué pacientes pueden tener un autocuidado. Y haciendo este tipo de talleres están mejorando en muchas comunidades la atención a las enfermedades crónicas. Así se establecería un modelo estratégico que lo que haría sería, por una parte, prever, por otra parte, facilitar hacer y por otra parte, buscar la participación. Pero lo que hacemos es constituir un modelo de atención y ese modelo de atención irlo desarrollando de forma progresiva. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales que en la atención de las enfermedades crónicas deben participar? En primer lugar, el paciente como centro. Si los médicos, si las enfermeras, si los que integran el sistema de salud solo pensaran que el único elemento importante en el control de la enfermedad y en el mantenimiento de la salud es el paciente, otro gallo nos cantaría. Entonces, el paciente debe ser absolutamente el centro de todo el problema. Y esta experiencia del paciente hay que intentar valorarla. Y hay que valorar su experiencia global, la experiencia con el proceso asistencial y los cuestionarios de satisfacción. Si le atendemos, le tendremos que atender bien. Y si no le atendemos bien, ¿para qué le atendemos? Hay que valorar los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que ser responsables de lo que se hace con nuestros enfermos. Los enfermos son de todos y, por tanto, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de lo que se hace con nuestros enfermos. Pero también tenemos que pensar todos que no todos los enfermos necesitan lo mismo, ni que a todos los enfermos hay que atenderles de la misma manera. A todos hay que atenderles bien, pero a todos no hay que atenderles de la misma manera porque depende del proceso que tengan. Un problema muy importante que los médicos nos encontramos todos los días con él, la relación entre la medicina y los órganos de gestión. ¿Y qué nos ocurre? Que todo está excesivamente burocratizado. ¿Qué les voy a decir? Si esto saben ustedes seguro más que yo. Hay que tener protocolos de actuación, pero protocolos de actuación que se cumplan, porque si yo lo tengo escrito y luego no lo cumplo, pues así poco bien puedo atender a mis enfermos. La relación médico-paciente. Hay probablemente los médicos con los pacientes crónicos tendamos que entonar muchas veces el mea culpa. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros entramos muchas veces en la inercia terapéutica. Pero ¿qué le voy a hacer a usted si ya no se le puede hacer nada más? ¿Para qué quiere que le cambie? ¿Por qué le voy a cambiar? Entramos en la inercia terapéutica. Hay que darle a los enfermos una información de la actuación y de los recursos que tenemos de ellos. ¿Por qué? Porque si no, nunca les tendremos bien informados ni sabremos perfectamente lo que pasa. Les contaba antes de pasada, la enfermería, fundamental. Es evidente que hacen falta muchas enfermeras, igual que hacen falta muchos médicos de asistencia primaria. Pero es fundamental o es trascendente la labor de enfermería. Y de una enfermera de enlace. ¿Por qué? Porque probablemente contacta mejor con el paciente, le entiende mejor, le lleva mejor. No diré que le trata mejor, pero a lo mejor en un momento concreto también. Hay que facilitar que esa enfermera tenga una buena relación con asistencia primaria y asistencia especializada. ¿Por qué?
porque si no el enfermo crónico sale del hospital y vuelve a entrar en la misma laguna que estaba al salir del hospital. Es muy importante la enfermera para que el paciente se adhiera a su tratamiento y lo ponga en marcha, que la enfermera le explique, mire usted, esto le sirve, esto no le sirve, cómo lo debe llevar, cómo lo tiene que hacer. El aprendizaje del autocuidado, que le enseñe los cuidados básicos y que realmente los practique. Y luego mantener con ella una relación en el medio hospitalario. Otro problema muy importante, los cuidadores. Eso lo saben ustedes, los que tengan un familiar con cuidadores. Los cuidadores son importantes y muchas veces tendríamos que cuidarles nosotros, los familiares, también mejor, y hacerles partícipes de la enfermedad y de sus cuidados. Y luego los tratamientos. ¿Cuántos problemas con los tratamientos de los pacientes crónicos? ¿Por qué? Porque el paciente que menos toma, pues a lo mejor 8, 10, 15 medicaciones. Y representa un verdadero problema. Hay que valorar los efectos secundarios y que el paciente los conozca, informarles de ellos. Eso que les contaba antes de las contradicciones terapéuticas de los especialistas. Hay muchas veces que hay pacientes que o no tienen que tomar una medicación que le ha mandado otro médico, probablemente con un buen criterio. Pero eso es algo que hay que cuidar y hay que cuidar. Y luego la inercia médica. Esa mea culpa que tenemos que entonar todos los médicos en aquello de ya no le puedo hacer a usted nada, ¿para qué viene usted a consulta? ¿Qué quiere que yo le haga? Por tanto, y ya para finalizar, la trascendencia de las enfermedades crónicas es una trascendencia clínica, asistencial, social y económica, que debe resolverse en los centros de salud como eje de atención primaria, implicar a la población, buscar un especialista integral o la atención fundamentalmente del médico de primaria, si es posible tener unidades clínicas de soporte donde las pueda haber. La relación médico-paciente es fundamental y es fundamental también, por lo menos yo así lo entiendo, una enfermera de enlace. En los hospitales se están poniendo en marcha muchas unidades que son muy útiles para los pacientes crónicos. Hospitalización a domicilio, hospitales de día, unidad de procesos crónicos, fundamentalmente la UCA, centros asociados para procesos crónicos, las unidades de procesos selectivos, como le he dicho antes, del hospital de cardiología de día, por ejemplo, y especialistas de referencia en los centros. Y luego el hospital, ahí está, pero el hospital en los procesos crónicos es un hándicap que los que hemos estado muchos años en los hospitales hay que verlo. Y luego lo que hay que hacer muchas veces es, cuando los enfermos crónicos están en el hospital, muchas veces no vender la casa, es decir, no reenviarles a distintas unidades y desentendernos a veces de esta situación. Por tanto, yo solamente lo único que quiero es, o lo que quiero, el mensaje que quiero que saquen ustedes, es que todos, sociedad, enfermos, familiares, médicos, enfermeras, que todos trabajemos juntos por una asistencia mejor en las enfermedades crónicas. Muchas gracias.